¿Te has hecho alguna vez la pregunta ¿por qué tuvo que sufrir Jesús? Juan el Bautista presentó a Jesús a sus seguidores como el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Es muy poco probable que alguien en la audiencia de Juan hubiera comprendido verdaderamente el significado de ese título. Jesús estaba siendo representado como un cordero de sacrificio. El Cordero de Dios deriva su significado de la ocasión del éxodo de Israel de Egipto, cuando Dios instruyó a Moisés que hiciera que todo el pueblo matara un cordero para la salvación de cada hogar. Solo aquellas familias que protegieron apropiadamente sus hogares con la sangre de un cordero fueron pasadas por alto cuando el juicio de Dios vino a todos los primogénitos de Egipto. Durante miles de años al pueblo de Israel se le ha enseñado que sus pecados solo pueden ser perdonados mediante el derramamiento de sangre. Desafortunadamente, la mayoría de los israelitas nunca han aceptado la verdad de que la sangre de los animales ha sido reemplazada para siempre por la sangre de Jesús. Además, el mundo en general nunca se ha dado cuenta de que Dios se encarnó en el hombre de Jesús. Nunca se han dado cuenta que Jesús sufrió dolores de muerte para que cualquiera de nosotros pudiera ser redimido de nuestros pecados contra Él. La muerte de Jesús, la suya, no fue la muerte de un animal mudo, de un animal ignorante, sino la muerte agonizante, dolorosa de un joven perfectamente inocente. Eso nos habla de algo muy importante. Eso nos habla del precio que solo Dios pagaría por nuestras almas. El Creador eterno, el Creador soberano, se envolvió en carne y soportó una muerte insultante, una muerte humillante, todo por pagar el rescate por la humanidad pecadora, humanidad condenada. Los sufrimientos de Jesús pueden verse desde dos perspectivas, la física, pero también la psicológica. Cualquiera puede ver fácilmente por qué Jesús sufrió dolor físico. Los azotes, los golpes, los traspasos, la corona de espinas, los clavos en las manos, los clavos en los pies. Lo que a menudo se pasa por alto es la angustia mental que Jesús experimentó. Jesús presenció el rechazo masivo de hombres, de mujeres de los cuales había ministrado personalmente, a todos los cuales había cuidado apasionadamente. Considera tu propio dolor. ¿Te ha pasado alguna vez que estás enfermo, hay una dolencia física en tu cuerpo y no encuentras a una persona que se preocupe por ti? Lo único que encuentras es rechazo. Al margen de que hubo un juicio injusto contra Jesús, de que había muchos fariseos, saduceos, bueno, todo ese grupito, ese Sanedrín comprados, de hecho, estos fariseos, estos sacerdotes, entre comillas, compraron a gran parte del pueblo. Aparte de que fue un injusto juicio, yo me imagino la situación de Jesús, el rechazo que sufrió el Hijo de Dios por los hombres, creación, además suya. El sufrimiento psicológico puede ser más doloroso que el dolor físico. Puedo acabar el día cansado físicamente porque he trabajado mucho, me doy una ducha, ceno y me duermo y listo. Pero el psicológico, me ducho, ceno y en la cama estoy dando vueltas a lo que voy a hacer mañana. Estoy dando vueltas a lo mal que me han tratado. Estoy dando vueltas al problema que tengo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. El rechazo, la traición pueden infligir infinitamente más dolor que los cortes, que las magulladuras. Judas, por ejemplo, personaje que hace unos días hemos hablado de él comparándolo con Pedro, lo vendió por 30 piezas de plata. El resto de los discípulos se perdió de vista. Juan y Pedro merodeaban por las sombras. Juan el amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús, ¿dónde estaba? Solo acudió cuando Jesús estaba ya en la cruz. Pedro, ¿qué decir de Pedro? Señor, te acompañaré hasta la muerte. Le negó 3 veces. Pedro negó con maldiciones cualquier asociación previa con Jesús.
Muchos de los que estaban en las multitudes unos días antes parecían tener un cambio colectivo de corazón. Algunos incluso clamaban por su muerte. Los gobernantes del templo lo odiaban. Su situación incluso provocó la ira de los funcionarios de Roma. Debe haber sido una angustia desgarradora lo que Jesús sintió, que seguramente tú y yo no hubiéramos soportado. Tú y yo al primer latigazo ya estaríamos llorando, prácticamente. Lo que sintió Jesús al ver y escuchar el comportamiento odioso, hostil, hiriente, al ver cómo se rifaban su túnica, cómo le escupían, cómo le abofeteaban. Juan capítulo 18, versos del 1 al 11, habla de que Jesús fue arrestado por las autoridades. Cuando Jesús cruzó el arroyo, junto antes de su arresto, estaba siguiendo los pasos de su antepasado, el rey David. David se vio obligado a huir de Jerusalén cuando su hijo Absalón lo traicionó, lo expulsó del trono. David y sus pocos fieles seguidores cruzaron el arroyo Cidrón llorando. El cruce de ese arroyo por Jesús fue similar porque Jesús también estaba siendo traicionado por un miembro de su círculo íntimo. Y en unos momentos las lágrimas de Jesús fluían como gotas de sangre. No podemos imaginar la angustia detrás de esa reacción física. La lección de la traición es un tema obligatorio para los verdaderos hijos de Dios. En Mateo capítulo 24, verso 10, Jesús advierte que al final de los tiempos muchos serán ofendidos, muchos se van a traicionar unos a otros, muchos se odiarán unos a otros. Hoy en día esto lo estamos viviendo. Nuevamente en Marcos capítulo 13, versículo 12, Jesús profetiza lo siguiente: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos tenemos un arroyo de Cidrón que cruzar, donde un amigo familiar probablemente inflija una profunda traición. Sin embargo, debemos mantener el rumbo. A lo mejor a ti te han traicionado, a lo mejor a ti te han engañado, a lo mejor tus padres, tus seres queridos te han dado la espalda. A lo mejor tú has traicionado a tus padres, a tus hermanos, a lo mejor tú has traicionado a alguna persona. Hay una lección sobre Cidrón, que es a menudo la que se describe en la palabra de Dios como un lugar donde se desechaban los cadáveres, los desechos, las cenizas. Alrededor de la esquina sureste del monte del templo, el arroyo Cidrón converge con el valle de Hinnom, que a menudo se asocia con la muerte, las tumbas, el infierno. Y el hecho de que el martirio de Jesús comenzara con un pasaje a través de Cidrón ilustra el poder intrigante de Dios para hablar a través de la tipología. Cidrón era un tipo de valle de muerte. ¿Recuerdas el valle de muerte que nuestro hermano David nos dice en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. A pesar de su desgana humana inicial para seguir adelante, el viaje de Jesús a través de Cidrón resultó en victoria, la victoria más grande en toda la historia humana. Si la historia hubiera terminado con su muerte, habría sido más que trágico. Pero una vez que resucitó, el aguijón de la muerte y la victoria de la tumba fueron canceladas. Jesús estaba vivo. Él está vivo hoy. A la luz de esto, ¿podemos estar seguros de que Jesús vive en nosotros? Mira lo que dice el Salmo 37, versículo 23. Los pasos del buen hombre son ordenados por Jehová. El Señor nos asegura que estará allí cuando crucemos por ese valle de sombra de muerte. Cuando estés en pruebas, en aflicciones, el Señor está contigo. Y nosotros vamos a celebrar esa victoria cuando hayamos atravesado ese valle de sombra de muerte. Jesús también sufrió agonía en el huerto. La oración de intercesión de Jesús en el huerto de Getsemaní fue un acto significativo. Aunque era Dios encarnado, su naturaleza humana temía y luchaba contra la realidad de su muerte inminente.
El instinto de supervivencia es el más poderoso. Es uno de los instintos que tú y yo siempre vamos a tener, instinto de supervivencia. Por ejemplo, hay un terremoto, el instinto de supervivencia me dice a mí que tengo que salir de ese edificio donde estoy. No debería sorprendernos cuando nosotros también luchamos con el desafío de crucificar nuestra carne, sus deseos. Sabemos que Jesús suplicó que pasara su copa de sufrimiento. Podemos consolarnos tú y yo cuando sintamos el mismo deseo de ser liberados de nuestras pruebas. Sin embargo, Jesús mantuvo el rumbo, aceptó la voluntad del Padre. Simplemente tú y yo podemos seguir su ejemplo y decir: no es mi voluntad, sino la tuya. No sé por qué sucede esto en mi vida, Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos salir de ese umbral de autoconservación. Poner nuestro destino, poner nuestra vida en las manos de Dios. Como dijo Job, aunque me matare, en Él confiaré. Job capítulo 13, verso 15. Cuando Dios requirió que Abraham llevara a Isaac a un altar de sacrificio, Abraham respondió obedientemente. Una vez que Abraham cumple con el llamado de Dios y Dios ve su obediencia, intervino a favor de Abraham e Isaac, proporcionando el sustituto, el cordero, el carnero. Dios perdonó a Isaac y proporcionó un cordero para el sacrificio. Dios nunca tuvo la intención de que Isaac muriera. Todo lo que Dios realmente quería era que Abraham vaciara su voluntad propia. Tan pronto como Abraham obedeció por completo, la prueba terminó y fue menos catastrófica de lo que podía haber sido. De hecho, no fue catastrófico en absoluto. Es decir, que si cumplimos completamente la misión a la que Dios nos ha llamado, en confianza ciega, si es necesario, tenemos razones para creer que Dios no traicionará nuestra confianza. El sufrimiento que Dios nos ordena raramente es terrible, como imaginan nuestros temores humanos. ¿Para qué voy a atemorizarme si Dios está conmigo? Si tenemos un Dios bueno, si Dios es amor, Dios nunca va a querer que yo sufra. Si permite el sufrimiento es porque algo positivo va a sacar de ese momento negativo. No tenemos un Dios tirano, como tenemos hoy en día en diferentes gobiernos, ¿verdad? Presidentes, autoridades tiranas que someten al pueblo. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios justo. Y Él no va a permitir que nosotros suframos más de lo que podemos sufrir. Judas traicionó la sangre inocente del cordero sacrificado de Dios. Salmo 41, verso 9, mira lo que dice. Si mi amigo de mi paz, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí su calcañar, habla de él, habla de Judas. Esas palabras profetizaron la traición del Mesías y Judas la cumplió con precisión. Hasta cierto punto cada uno de nosotros tiene un nombramiento profético similar. Jesús es el capitán de nuestra salvación. Jesús enfrentó valientemente a su traidor, así como a una multitud de conspiradores. Y es asombroso cómo un solo enemigo puede de alguna manera involucrar los recursos de toda una multitud de personas, algunas de las cuales ni siquiera conocemos. A pesar de la acumulación de fuerzas en nuestra contra, todavía hay más los que están con nosotros que los que están con ellos. Recuerde cómo Eliseo y su siervo vieron repentinamente a los ángeles del Señor acampados alrededor de ellos cuando se enfrentaron a enemigos formidables. Tú y yo, al seguir los pasos de Jesús, debemos estar preparados para cualquier adversidad, pero también para cualquier adversario. Y son muchos los que pueden surgir. Pero recuerda siempre que cuando se levanten contra ti adversarios o adversidades, Dios siempre está contigo. Estábamos escuchando esta mañana a nuestros compañeros Daniel Baluja y el doctor Luis Carballosa en El Pulso de los Tiempos y hablaban sobre Jesús. Hablaban sobre diferentes aspectos de la vida de Jesús, sobre incluso la traición de Judas. De hecho,
John MacArthur en el programa Gracias a Vosotros, que puedes seguir a través de Radio Solidaria de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde, hablaba también de este tipo de personas. Hablaba del Sanedrín, hablaba de los familiares de Jesús, de los amigos, hablaba de Judas. Nadie podría haber capturado y asesinado a Jesús si no se hubiera rendido voluntariamente al complot de Satanás contra él. Jesús tuvo el poder de dar su vida. Se sometió a la voluntad del Padre. De manera más milagrosa, Jesús tuvo el poder de retomar su vida. No tenía nada que temer al rendirse, porque, en última instancia, todo el poder en el cielo y la tierra le pertenecían. La rendición de Jesús a sus enemigos fue un acto de intercesión en favor de todos nosotros. Tú y yo, que nunca sobreviviríamos a un escenario similar, vamos, ni por asomo. Pedro resistió la traición de Jesús con una espada. Esa no fue la primera vez que Pedro trató de interferir con la misión de Jesús. En Mateo 16, Pedro reprendió a Jesús por decir que sufriera a manos de los principales sacerdotes, a manos de los ancianos, a manos de los escribas, incluso que sería asesinado. Jesús reprende a Pedro en ambas situaciones. Pedro se encargó de hacer la guerra contra los agresores de Jesús. Le cortó la oreja a un hombre. Y muchos de nosotros podríamos mostrar las mismas inclinaciones. Ese celo, a lo mejor justo para nosotros, no para Dios. La lección es que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne quiere coger el cuchillo y cortar la oreja. Cuchillo o la espada. Jesús le dijo a Pedro que los que viven a espada mueren a espada. En otras palabras, aquellos que confían en el brazo de la carne o en el entendimiento humano, especialmente la venganza humana, ciertamente van a perder. De lo contrario, aquellos que se entregan y confían en la voluntad de Dios salen bien al final. Incluso Jesús fue traicionado durante su interrogatorio. Cristo fue llevado ante Anás, el ex sumo sacerdote. Dios no comete errores. Aunque Anás se había retirado recientemente como sumo sacerdote de Israel, su yerno Caifás se había convertido en el nuevo sumo sacerdote. Y la verdad era que Jesús era el verdadero sumo sacerdote de Israel, no Anás, no Caifás. Tanto el uno como el otro intentarían enjuiciar a Jesús como blasfemo, impostor espiritual. Pocos se dieron cuenta de que no era Jesús el que estaba siendo condenado esa noche, sino ellos mismos. Dios hará lo propio, llamará a todos los hombres y mujeres a rendir cuentas por sus errores. Anás y Caifás juzgaban al juez eterno, y estos sumos sacerdotes de mentalidad carnal estaban cometiendo traición de una magnitud mucho mayor que la que cometió Judas. Los sumos sacerdotes traicionaron al gran sumo sacerdote, traicionaron a Israel, traicionaron a Dios. Lo hicieron de acuerdo con el tiempo profético preciso. ¿Sabes una cosa? La traición a menudo proviene de alguien que ocupa la contraparte exacta de su papel en la verdad. Como Janes y Jambres, ¿les recuerdas? Resistieron a Moisés. Así ellos te resistirán a ti. Los predicadores falsos son un verdadero adversario de los predicadores de la verdad. El creyente acérrimo en la doctrina falsa es un gran adversario para ti y para mí. Traicionan a Dios, traicionan a la congregación, traicionan a todo cristiano. Pedro y Juan fueron testigos de la traición. Pedro estaba cautivado por los acontecimientos de la noche. Estaba obligado a ver a dónde llevarían al Señor. Él y Juan se encontraron a las puertas de la casa de Caifás. Caifás conocía a Juan y Juan entró. Pedro se quedó junto a la puerta y después de un rato Juan salió de nuevo y saludó a una mujer en la puerta. De repente pensó que también reconocían a Pedro, pero Pedro negó a Jesús. La reacción de Pedro al ser reconocido expuso sus propios temores, sobre todo cuando no estamos cerca de la presencia de Dios. Pedro no quería quedar atrapado en la misma red en la que estaba atrapado Jesús. De repente, los riesgos de sufrir con Cristo le parecieron demasiado amenazantes.
maldijo, mintió para escapar de sus acusaciones. Cuando recibas amenazas de malas consecuencias, cuando las veas en el horizonte, a veces llega a afectar a tu vida espiritual. Cuando se te presente una prueba difícil, hasta es posible que traiciones a Jesús, que digas, no le conozco, no tengo parte con él. Hoy en día vemos un mundo que es hostil hacia la piedad, hacia la verdad. Casi a diario escuchamos de principios rectos bajo fuego, que si el aborto por una parte, que si los matrimonios entre homosexuales, leyes incluso que quieren aprobar que van en contra de los principios de Dios. Entonces el gallo canta y nuestra conciencia nos pone en alerta y dice, oye, has traicionado a Jesús. Cristo se enfrentó a la ira de Caifás, a todo ese juicio político injusto. Jesús fue juzgado y condenado falsamente. Puedes leerlo en Juan capítulo 18. Poncio Pilato interrogó a los sacerdotes y el juicio de Jesús tuvo que cambiar de lugar, transferido de las manos de los funcionarios del templo a manos romanas, porque los judíos no tenían autoridad para dar muerte a un hombre, pero Roma sí. Tuvieron que apelar a los poderes romanos para garantizar que Jesús fuera condenado a muerte. Y en consecuencia los sacerdotes tenían que intentar presentar un caso legal legítimo contra Jesús que fuera lo suficientemente poderoso como para persuadir a los romanos. Y esto no sería fácil porque Jesús no había hecho nada digno de muerte bajo la ley romana. Al principio Pilato intentó desechar todo el caso. Les dijo a los judíos que ellos mismos debían enjuiciar a Jesús. En su desesperación, inventaron cargos contra Jesús, denunciando los derechos de Jesús a la realeza, jurando lealtad a ningún rey más que a César. Esto me recuerda mucho a ese pueblo, a esos sacerdotes que se encontraron con el profeta Samuel. ¿Recuerdas el pasaje? En los días del profeta Samuel suplicaron por un rey propio. Como veían que los pueblos enemigos de Israel tenían reyes, pues querían un rey. Le dijeron a Samuel que no era justo que todas las demás naciones tuvieran un rey, pero que no tenían rey. Samuel les dio a Saúl, quien resultó ser un imprudente fracaso, y en el corazón del problema estaba el hecho de que Dios era su único rey verdadero. No tenemos a este como rey, sino a César. Todavía los hombres se comportan como hace 2000 años. Se quejan de Dios por cosas prohibidas, presionan por las cosas hasta que adquieren sus deseos. Más tarde, cuando Dios intenta enviar las cosas que desea que tenga, las rechazan. ¿Qué decir de la multitud? Eligió liberar a un criminal convicto, a Barrabás, en lugar de Jesús. Las personas se apresuran a absolver su culpa con acciones que pretenden justificar y prefieren dar libertad a un asesino que a Jesús. Increíble, ¿verdad? Increíble que suelten a un asesino. Pilato se agitó al presentar a Jesús. Ahí tienen a su rey. He aquí vuestro rey. Así es como dijo Pilato. Pilato incluso escribió un título y lo puso en la cruz. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Es glorioso vivir para Jesús, pero es aún más glorioso cruzar a la presencia eterna de Dios. Jesús dijo, el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan capítulo 11, verso 6. Jesús, ya para terminar, fue perfeccionado por las cosas que sufrió. Su humildad, su servicio, su vida de sacrificio es un modelo para nosotros. Porque aún para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Hay gloria esperándonos por cada cosa que sufrimos por Cristo.
Romanos capítulo 8, verso 17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que sufrimos con Él, para que también seamos glorificados juntamente con Él. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. El sufrimiento terrible que pasó Jesús. Gracias a Jesús hoy estamos vivos. Gracias a Jesús hoy podemos emitir este espacio, podemos llegar a tu hogar, a tu trabajo, podemos compartir las buenas nuevas. Como siempre decimos, gracias a su muerte tú y yo tenemos vida. Y como Él nos ha dado vida, nosotros queremos transmitir vida a todos vosotros, predicando el Evangelio a toda criatura, predicando las buenas nuevas cada día. Predica de Cristo, habla de Cristo. Para mí el vivir es Cristo, el morir, ganancia.